Amén. Muy bien, como bien saben, hemos venido estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Y ya esta carta la hemos dividido en diferentes bloques. En primer lugar, nuestro primer bloque que estudiamos fue desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 20. Y allí tratamos la división de la iglesia, una iglesia totalmente dividida en Corinto. Y realmente el apóstol Pablo dio aproximadamente 11 soluciones para corregir la división dentro de la iglesia, ya vimos eso. En segundo lugar, vimos los capítulos 5 y 6 que tratan acerca de la inmoralidad dentro de la iglesia. Y allí el apóstol se quejó especialmente de lo que ocurría en la iglesia, diciéndole a los hermanos de Corintio: se oye que entre vosotros hay fornicación, tal fornicación que ni siquiera se oye dentro de los gentiles. Ahora, el segundo bloque, el tercer bloque, está compuesto por el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 40, donde el apóstol Pablo da respuesta a las preguntas acerca del matrimonio. Y allí le habla a los casados, le habla a los solteros, a las viudas, a los viudos y a las doncellas. Estas fueron preguntas que se le hicieron al apóstol Pablo en torno a el matrimonio. Luego entramos, que dimos ya por sentado, el bloque número 5, que era capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1. Terminado ese bloque donde habla de la libertad cristiana y de las relaciones sociales, los derechos sociales que tienen los creyentes. Porque realmente viven en una sociedad, solo que en la iglesia de Corintio muchos querían participar de cosas que realmente dejaban mucho que desear. Luego, en el capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 34, allí vimos lo que era la adoración pública. Y el apóstol Pablo habló de dos cosas diferentes. Y del 18 en adelante hasta el 34 se habló acerca de la cena del Señor. La adoración acerca de la cena del Señor. Ahora, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, con un nuevo bloque. Nuestro bloque está compuesto de los capítulos 12 al 14, versículos 12:1 hasta el 14:40. Ahí va a terminar este bloque que vamos a comenzar hoy. Y se trata de los dones espirituales. Dones espirituales. Y quiero que vayamos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto. Y vamos a leer algunos versículos que nos servirán tanto para la introducción como para el base del mensaje o del estudio que tenemos esta noche. Así que leemos en el capítulo 12, versículo 1, donde dice: no quiero, padres, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estos 6 versículos que terminamos de leer son los que nos sirven de base para ministrar esta noche el estudio de esta carta que comenzamos con el capítulo 12. Y comienzo diciéndole que no hay otra doctrina en la Biblia que haya sido peor entendida y controversial al mismo tiempo dentro de lo que se profesan ser creyentes, dentro de lo que se profesan ser cristianos. Ahora, ninguna otra área de la doctrina es más importante para la salud y para la eficiencia de la iglesia. Es decir, debemos de tomar en cuenta realmente qué son los dones en la vida del creyente. Aparte del fortalecimiento directo que da el Espíritu Santo, nada es más vital para los creyentes que el ministerio de sus dones espirituales, que es el legado que Dios da a cada uno para el ministerio. Así que, a pesar de lo que piensan muchas personas de la iglesia no es una organización que esté dirigida por jerarquía o por líderes religiosos. Realmente, la iglesia tampoco es un club social en donde se satisfacen las necesidades y la demanda de las personas. Uno de los mayores problemas que hay hoy en las llamadas iglesias es que realmente hay agrupaciones que se están dedicando a las actividades sociales. Hay mucha finalidad, probablemente para sacar beneficios, otras veces para ganar adeptos. Y realmente tampoco esa es la iglesia. La iglesia no es tampoco un club social donde la gente se reúne, aquellos que profesan una misma religión o creencia, y donde se bautizan y comulgan juntos. Eso no es la iglesia, eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo acerca de la iglesia. Ahora, la iglesia, como fue establecida por nuestro Señor Jesucristo y como aparece en el Nuevo Testamento, es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo y es el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, quien es su cabeza, es su Señor, y los miembros de ese cuerpo realmente son lo que se han convertido en su Señor y su Salvador. Ahora bien, aunque esta iglesia esté compuesta por seres humanos, creado, establecido, fortalecido y dirigido por el Señor mismo. Ahora, debido a que su cabeza es eterna, también la iglesia es eterna e indestructible, porque nuestro Señor mismo nos aseguró que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cada miembro de la iglesia de Cristo ha recibido dones sobrenaturales. Ha recibido dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo de Dios, los cuales son por medio del Espíritu, medio divino para ministrar la palabra a su pueblo y al mundo. Es nuestra obligación realmente ministrar, no perder el tiempo, ministrar la palabra de Dios que realmente nos ha sido dada. Para los creyentes, los dones espirituales son la provisión sobrenatural de Dios para la edificación de la iglesia y la evangelización del mundo. Son los medios por medio de los cuales nosotros crecemos, nosotros adoramos, servimos y damos testimonio
de nuestra fe al mundo. Así que, hermano, los dones verdaderos de Dios son para fortalecer y para manifestar tanto unidad como armonía y poder a cada creyente. Ahora, hay dones falsos. Los dones de Satanás están diseñados para realmente trastornar. En cambio, los dones espirituales que recibimos de Dios son para la edificación de la iglesia. Y la iglesia en Corintio había sido afectada por la falsificación, así como por no entender y usar correctamente los dones espirituales. Pero algunos de ellos se dieron cuenta del problema y escribieron al apóstol Pablo una carta pidiéndole la dirección y pidiéndole ayuda acerca de los que eran los dones espirituales. Además de los problemas que le plantearon al apóstol Pablo en aquella carta, también el apóstol Pablo se había dado cuenta de algunos problemas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Y le dice: yo he sido informado por lo de Cloé, dice en el capítulo 1, versículo 11. Ahora, hay otra cita donde el apóstol Pablo dice: se oye que entre vosotros hay. Pero otra palabra que utiliza el apóstol Pablo es: en esto no os alabo. Porque primeramente, cuando ustedes se reúnen como iglesia, eso no se llama participar de la cena del Señor. Son las correcciones que muchísimas veces y a través de la carta el apóstol Pablo venía haciéndose. Ahora, hay preguntas que no solamente deben de hacerse los creyentes de Corinto. Supuestamente aquellas preguntas acerca de los dones espirituales también están dentro del campo nuestro hoy día. Especialmente, usted puede preguntarse: ¿qué son los dones espirituales? Y yo puedo decirle con toda seguridad que hay muchas personas, muchos hermanos que no saben qué son los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales hay? Estoy seguro, mis amados hermanos, que no sabemos cuántos dones espirituales hay. Ahora, ¿lo tiene cada creyente? Bueno, hay muchas personas, hay muchos cristianos dentro de las iglesias que no están utilizando sus dones para la edificación de sí mismo y para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿puede un creyente saber cuáles son los dones que tiene? ¿O cuán importantes son los dones espirituales para la vida cristiana? Son preguntas que no solamente pudieron haberlo hecho los hermanos en Corinto, son preguntas que debemos de hacernos nosotros ahora en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu? ¿Y cómo se realizan o cómo se mezclan, cómo se relacionan con los dones espirituales? Ahora, son dados los dones para toda la época. ¿Cómo puede uno darse cuenta y cómo puede uno distinguir entre los dones reales y los dones falsos? Todas esas cosas debemos de tenerlas para nosotros. No escuchar que en la iglesia en Corinto habían falsificado los dones espirituales. Debemos de darnos cuenta realmente qué son para nosotros. Así que muchos de los cristianos en Corintio habían pervertido muchas cosas en la iglesia, incluyendo su vida. Así que habían pervertido la naturaleza, el propósito y el uso de los dones espirituales. Y esta perversión y práctica que ellos habían llevado a la iglesia y a su vida se debía a la sociedad pagana en la cual ellos vivían. No podemos pensar que la sociedad corintia estaba viviendo en un mundo plagado de maldad y de corrupción. Realmente podemos ver que nosotros hoy día
nuestras iglesias están viviendo en un mundo que aún es más perverso. Por lo tanto, es tiempo y hora de que nosotros sepamos, nos demos cuenta cómo debemos de ministrar delante de un mundo perdido. Realmente es muy importante. Así que la vida vieja en la iglesia de Corintio había contaminado la vida nueva. Sí, ¿por qué? Porque no se habían separado a sí mismos de su antigua forma de vivir. Y aunque eran ricos en dones, como dice Pablo en el capítulo 1, versículo 7, pero aún eran faltos de discernimiento y de entendimiento. En la vida vieja estaba plagándole a ellos. ¿Por qué? Porque no se habían separado en su totalidad. Lamentablemente, tengo que decirle, mis amados hermanos, que muchísimas veces hoy uno se da cuenta de hermanos que se han quedado tan retrasados que se han olvidado de que tienen una vida nueva, como dice el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta en el capítulo 5, versículo 17. Hoy se han quedado detrás en su vida vieja como sin poder separarse de ella, y realmente muchas veces, lo decimos con mucho dolor, nunca aparentan haber cambiado, sino que siguen viviendo en su vida vieja. Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿cuál era el trasfondo pagano de la iglesia en Corinto? Ahora, tenemos que darnos cuenta que históricamente los cultos paganos en Grecia y en Roma eran parte de lo que se conocía como religiones de misterio. Religiones de misterio. Y esas religiones de misterio tenían muchas formas diferentes, pero tenían una sola fuente en común. ¿Cuál? La idolatría. Así que varias prácticas paganas ejercían influencia dentro de la iglesia corintia, y quizá la más importante o la que mayor influencia causó dentro de la iglesia de Corintio fue la llamada éxtasis. ¿Qué era el éxtasis? Bueno, era considerada como la más elevada expresión de la experiencia religiosa, debido a que parecía ser sobrenatural. Lo que la ejercían creían que tenían algo sobrenatural. Ahora, debido a que en los tiempos apostólicos o en tiempos de la naciente iglesia, el Espíritu Santo había hecho mucha obra milagrosa, algunos de los creyentes en Corintio consideraban que las verdaderas señales y prodigios falsos también eran parte de eso. Lo confundieron. Y el éxtasis del griego, esta palabra es extasia. Aunque es una palabra que no la encontramos dentro de las escrituras, se decía que era una experiencia sobrenatural de comunión con la deidad o con los dioses o dioses que se estaban adorando. Por medio de ceremonias y canto, los adoradores experimentaban sentimientos eufóricos semi-inconscientes. Sí, de que se sentían unidos a la deidad que ellos estaban adorando. Hoy día es lamentable tener que decirle, mis amados hermanos, que hay muchos grupos que están pasando por el momento de la extasia, del éxtasis, brincando, cantando, haciendo alboroto, no entendiéndose nada, hablando disparate de lengua, y todas esas cosas se están viviendo en nuestro día. ¿Qué piensa usted que está pasando con esto? Bueno, Satanás es el que está envolviendo todas estas cosas. A menudo la ceremonia de esto, del éxtasis, era presidida de vigilia, de ayuno e incluso de borrachera, de embriagueces. El apóstol Pablo escribe a la carta a los Efesios y en el capítulo 5,
versículo 18, él dice, no os embriaguéis con vino, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Ahora, para infundir el éxtasis, usaban la contemplación de ídolos o de cosas sagradas, cosas que ellos llamaban que eran sagradas. Lo hacían a través de danzas rápidas, de incienso fragante o de incienso aromático, y lo hacían de muchísima manera de estímulo físico. ¿Puede usted imaginarse ahora los estímulos físicos que ellos utilizaban para provocarse ese éxtasis? Nos preguntamos entonces, ¿cuál era la situación dentro del Corinto? Bueno, el Corinto del Nuevo Testamento estaba lleno de sacerdotes y sacerdotisas y prostitutas religiosas, de las religiones de misterio, lleno de las religiones de misterio que se decían y repetían a las deidades que adoraban y afirmaban que lo que ellos decían y hacían era realmente correcto. Lamentablemente, muchas de esas prácticas se practicaron dentro de la iglesia en Corinto. Así que los corintios estaban al tanto de los sucesos milagrosos que habían ocurrido en la naciente iglesia después de Pentecostés, con el habla de lengua y las señales y prodigios que había hecho el Espíritu Santo, todas las sanaciones. Ellos estaban conscientes de eso. Ahora, es posible que estaban ellos por sí mismos determinados a experimentar esa maravilla que trataron de fabricarla ellos mismos. ¿Sabe usted que hay personas hoy que están hablando en lengua por sí mismos, ellos mismos? Que se han inventado ese asunto de hablar en lengua, que se han inventado eso de Dios me dijo. A todos ellos Dios le está diciendo a diario, hablar en lengua. Si tú no hablas en lengua, si tú no te caes 3 veces o te das 4 estrellones, tú no tienes la unción. Eso es para ellos. Ahora, es posible que los hermanos en Corintio habían tomado la determinación de fabricar esos actos de los cuales el apóstol Pablo tiene que corregir. Y aunque en Primera de Corintios fue una carta que se escribió muy temprano, pero así nos damos cuenta que Satanás en tan corto tiempo ya había comenzado a confundir a los creyentes acerca de algunas prácticas y doctrinas dentro de la iglesia en Corinto. Así que la falsificación de la doctrina y la práctica en la que habían caído algunos de los creyentes en Corintio dio como resultado la pérdida de la integridad del evangelio que el apóstol Pablo le había predicado. Y sabemos que el apóstol Pablo duró con ellos más de 1 año. Y Satanás había corrompido y había confundido por medio de manifestaciones falsas a muchos, debilitando así la verdadera adoración y el ministerio de la iglesia en Corinto. Así que el trasfondo pagano fueron el blanco de los ataques para la iglesia en Corinto. Una de las evidencias principales de la inmadurez espiritual de los cristianos en Corinto era la falta de discernimiento. Falta de discernimiento. Hoy día hay, lamentablemente, mucha falta de discernimiento en muchas partes de nuestros creyentes. ¿Por qué razón? Lo digo porque muchas veces se están escuchando cánticos que no tienen ningún valor espiritual. Están escuchando, viendo cosas que no tienen ningún valor de edificación. Están escuchando mensajes que le agradan más que mensajes que son propios de la palabra y de la edificación para la vida de los creyentes. Es lamentable que se esté perdiendo esto. Entonces se convierten en blanco de los ataques. Una de las evidencias principales de esa inmadurez era realmente la falta de discernimiento. Si cualquier práctica
del ocultismo que ellos escuchaban, le parecía que era bueno. Por supuesto, entonces daban que eso provenía de Dios. Y si un sacerdote adivino hacía un acto de adivinación, ellos daban también por sentado que eso venía bajo el poder de Dios. Así era la falta de discernimiento que tenían. Ahora, a semejanza de muchos creyentes hoy día, creían que algo que funcionaba bien era bueno. Algo que funcionaba bien era bueno. ¿Sabe que en la República Dominicana se ve, especialmente en la República Dominicana, se ve que hay una serie de programas de televisión durante el día y gente que no tiene nada que ver con religión ni con cristianismo, lo primero que hace es que hace una oración y pone su programa en la mano supuestamente de Dios, cuando realmente esos programas no tienen nada absolutamente que ver con ninguna religiosidad. Algunos de los creyentes en Corintio vieron la confusión y la división que se estaba produciendo. Y realmente eso fue lo que le dio la razón para escribirle al apóstol Pablo para pedir auxilio acerca de lo que era el comportamiento de un falso espíritu o la verdadera parte del Espíritu Santo, la verdadera espiritualidad. Y Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Te tienes que probar. El creyente de hoy día, que tiene el Espíritu de Dios, que tiene los dones que Dios le ha dado, tiene que probar los espíritus. Ahora, en el versículo 1, donde nosotros comenzamos nuestro estudio, el apóstol Pablo pasa a tratar lo que es la importancia de los dones espirituales. Y él dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ustedes ignoren eso. Y cuando él usa la palabra acerca de, lo que él quiere decir es ahora en segundo lugar. Ahora en segundo lugar de lo que él viene hablando. Lo usa en el capítulo 11, versículo 18, donde los creyentes de Corintio habían abusado de la cena del Señor. Y lo usa aquí, en el comienzo de este capítulo 12, donde también los creyentes de Corintio habían abusado de los dones espirituales. Ahora, la palabra traducida del griego espirituales quiere decir neumático y significa literalmente espirituales o espiritualidad. Y se refiere a lo que tiene características espirituales o algo que está bajo el control espiritual. Pablo quiere estar seguro de que los creyentes en Corintio tienen un conocimiento claro y completo de los dones espirituales, que es el equipaje especial para el ministerio que el Espíritu Santo da a todos los creyentes. Y que realmente debe de estar bajo absoluto control del Espíritu para la gloria de Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo estaba muy interesado de que los hermanos en Corintio tuvieran el conocimiento correcto de la obra del Espíritu Santo, especialmente en lo relacionado con los dones que habían recibido de parte del mismo Espíritu, como dice ese versículo 5. Por lo cual, el apóstol Pablo utiliza la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí el término ignoréis
también traducido del griego es agnoeo. Y esto significa no conocer. Yo no quiero que ustedes desconozcan, no quiero que ustedes no conozcan. O también la palabra se traduce como ignorante. Pablo le dice entonces, no quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de esto. ¿Qué? Pablo quería que los creyentes en Corintio no tuvieran sin conocimiento, que no pudieran ni tuvieran incertidumbre acerca de la identificación y del uso de los dones espirituales. Esto era muy importante en la vida de los creyentes. Así que la iglesia, nuestra iglesia, no puede madurar y no puede funcionar si no se usan correctamente y fielmente los dones espirituales. Su pueblo necesita o tiene sus dones para el ministerio de la iglesia. De manera entonces que es Satanás el que tratará de inducir a los creyentes a ignorarlo o a no usarlo de forma correcta, abusar de ello o pervertirlo. ¿Sabe que se puede pervertir los dones espirituales? Satanás ha hecho eso. Muchas veces dentro de las iglesias, y es lamentable nuevamente decirlo, que hay personas, hay hermanos que quieren hacer cosas que no les corresponden. ¿Por qué? Porque trabajan por la visión, por lo que ven. Hay hermanos que quieren llevar una carga que no les corresponde llevar. Hay otros que no llevan la carga que les corresponde llevar. Y Pablo dice a los corintios que ellos podían conocer correctamente qué eran los dones espirituales y que él estaba en la disposición de enseñar. Ahora, debido a que habían usado incorrectamente los dones, Pablo quería que estos hermanos en Corinto usaran estos dones espirituales de manera correcta. Todos los dones son dados a la iglesia para la formación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura de un hombre perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice, bueno, en la iglesia de Efesios hay hermanos que están especialmente dotados para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Realmente sí. Ahora, los dones espirituales son los canales primordiales del Señor para hacer que los cristianos sean en el mundo su cuerpo visible, para que puedan vernos a nosotros. De hecho, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 12, y dice que no debemos de dar ocasión para que los gentiles murmuren de nosotros. No, sino que cuando vean nuestro buen comportamiento, ellos alaben a Dios hasta para el día de la visitación. Ahora, cada don espiritual tuvo su perfecta razón de ser en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, quien realmente tuvo su ministerio. Ahora, ¿cuál es la fuente de los dones falsos? Pablo explica aquí a los corintios que hay una fuente de dones falsos. Y le dice en el versículo 2, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos? ¿Sabíais que cuando erais gentiles? Ahora, aquí gentiles se refiere a la persona que no son judíos en general, que son paganos. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí en esta cita especial se refiere a aquellos que realmente no se habían convertido al Señor. Realmente, una de las principales características de la mayoría de las religiones paganas era la idolatría.
Y el apóstol Pablo dice que como antiguo pagano, como antiguo idólatra, hubo un tiempo cuando a esos cristianos en Corintio se os extraviaba, llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Ahora, aquí la palabra extraviaba se emplea para referirse a los prisioneros que eran llevados, custodiados por guardias armados hacia la prisión o hacia la ejecución. Así que puedes saber, antes de que una persona sea salva, aquellas personas que no son salvas son cautivas de Satanás y de su propia naturaleza depravada. Realmente, la persona que no conoce del Señor está espiritualmente ciega, está espiritualmente débil y no puede impedir que se la lleve cautiva o bien a la idolatría o bien al engaño. Realmente, el que no es creyente vive cautivo del pecado y vive cautivo de Satanás. No puede elegir pecar o no pecar. Y Pablo dice, se os extraviaba. ¿Por qué? Porque eran llevados y no podían hacer otra cosa, ya sea por su propio gusto o no, pero no podían evitarlo. El que no tiene el poder del Espíritu Santo realmente está indefenso. No tiene el poder para defenderse. ¿Por qué? Juan dice que todo el mundo está bajo el maligno. Así que los incrédulos no solo son esclavos, sino que están ciegos y no pueden ver sus cadenas. Y Pablo se lo dice a los efesios de la siguiente manera en el capítulo 4, versículo 17. Viven en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido, dice, viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por una razón, dice Pablo, por la dureza de su corazón. Así que parte de la esclavitud de los incrédulos es la adoración a dioses falsos. Y no pueden evitar adorar sus ídolos que son realmente mudos, literalmente sin habla. Tristemente, muchos de los cristianos en Corintio habían vuelto a caer en alguna de esas prácticas idolátricas. Ya no eran capaces de distinguir la obra del Espíritu Santo de Dios y la que le estaba presentando Satanás y los demonios. No sabían distinguir. Realmente cayeron entonces en la práctica de la idolatría. Así que ningún ídolo puede evitar ser mudo, esté o no un demonio detrás de ellos. Realmente un ídolo no puede evitar ser mudo. Así que perdieron la bendición de Dios, los creyentes, y no recibieron la supuesta bendición que esperaban de sus ídolos. Ahora, el versículo 3, el apóstol Pablo nos habla acerca nos habla acerca de la relación que tienen los dones espirituales con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, una cosa importante, mis amados hermanos, es que Satanás tiene la particularidad de pervertir incluso a muchos cristianos.
Al parecer, algunos hermanos en Corintio eran tan carnales y de muy poco discernimiento que estaban confundidos y permitían que al Señor fuera maldecido incluso dentro de su propia congregación. Y Pablo toma la decisión de reprender a toda la iglesia por permitir semejante impiedad y por tener tan poco discernimiento acerca de lo que era espiritual y de lo que era demoníaco. Realmente es algo cuando no se tiene conocimiento. Lo que llamaban anatema a Jesucristo, afirmaban que hablaban por el Espíritu de Dios. Hablaban por medio del Espíritu. Y Pablo le dice que ninguna expresión blasfema de esa clase podía venir para nada por medio del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que una maldición a la persona y a la obra de Jesucristo pudiera venir del Espíritu Santo de Dios. Así que los corintios habían llegado a juzgar la naturaleza de los dones espirituales bajo su propia experiencia y no bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Habían vuelto entonces a caer profundamente en la llamada éxtasis o en el llamado éxtasis y realmente su juicio estaba completamente desinformado. Ahora, mientras que fuera en la iglesia y fuera presentado por alguien al que se llamaba cristiano, realmente aceptaban sin cuestionar cualquier enseñanza o cualquier práctica, ignorando incluso el contenido, si era verdaderamente blasfemo o realmente inmoral. Ellos no tuvieron el discernimiento para poder entender las cosas que se le decían. Ahora, una de las cosas que observaron es que no importa quién se lo trajera, realmente ellos lo aceptaban. Ahora, es posible que la persona que llamó a nuestro Señor Jesucristo anatema fuera un judío. De hecho, la ley enseñaba que una persona que es colgada en el madero, maldito es de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y muchos judíos consideraban que Dios había maldecido a Jesucristo permitiéndole morir crucificado. Antes de su confesión, el mismo apóstol Pablo, dice Hechos 26, 11, 10 y 11, dice que él obligó a muchos de los que estaban en el camino, es decir, a muchos cristianos que blasfemaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra anatema se refiere a una maldición o a una condenación severa. Y Pablo dice a los corintios que llamar a Jesús anatema es condenar su naturaleza, su carácter y su obra. Y eso era inadmisible. Más tarde el apóstol Pablo dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El que no ame al Señor Jesucristo, ese sea anatema. Ahora, dijo él, escribiendo en su segunda carta, en el capítulo 11, versículos 3 y 4, dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Realmente Pablo tenía temor de que realmente los corintios se desviaran de esa manera. Ahora, dice Pablo que nadie puede llamar a nuestro Señor Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol lo que dice es que está refiriendo a la confesión sincera que se hace cuando se acepta al Señor Jesucristo. Es una confesión de sinceridad y de honestidad. ¿Por qué?
Porque con mucha facilidad un incrédulo puede pronunciar con facilidad la palabra Señor. Como les dice anteriormente, hoy día se hacen muchísimos programas y la gente le ora al Señor con mucha facilidad. Dice Señor, llama al Señor. Otros llaman Diosito. Porque tienen mucha confianza en ese Dios al que ellos creen. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, en Mateo registra en el capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la confesión verdadera, como dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pues la confesión verdadera está basada entonces en la fe, en una fe genuina, auténtica, que es la marca de la obediencia de la palabra del Señor. Así que confesar a Jesús como Señor no significa nada, a menos que esa confesión involucre lo que realmente es nuestro Señor y se obedezca a su mandamiento. Cualquier persona tiene la libertad de decir Diosito, de decir Dios, o llamar a Jesús Señor, pero tiene que tener la certeza que lo hace en su forma natural, en su forma personal, y no tiene nada que ver. Así que aquí el título Señor implica divinidad, y en su equivalencia en el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra es Adonai. Ahora, la iglesia primitiva llegó a utilizar desde el comienzo realmente la palabra Señor para nuestro Señor Jesucristo, afirmando de esta manera su deidad. Con ello confirmaron que Él era el Señor. Y por tanto, el nombre Señor implica autoridad soberana, y eso solo se reconoce por medio del Espíritu Santo de Dios. Solamente se puede reconocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que, mis amados hermanos, espero que Dios les bendiga esta noche y que puedan dormir con mucha tranquilidad. Que el Señor les bendiga. Amén.